¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Cuadrante. Muchas gracias a la gente que semana a semana nos sigue a través de estas transmisiones, y hoy de verdad quiero darle las gracias a un buen amigo que nos, hoy aprovechando su visita a la ciudad de Pachuca, lo tenemos aquí en el estudio y quiero agradecerle que nos haya dado un tiempo para platicar con él. Vamos a tener una charla muy interesante con Rubén Aguilar Valenzuela. Usted lo identifica bien, él es analista político, es académico, es escritor, pero además es una de las personas más informadas del tema político, social y cultural en este país. Por eso, Rubén, muchísimas gracias. Bienvenido gracias a Pachuca y pues aquí tienes tu casa. Alex, mil gracias, Alex. Muchas gracias. Oye, Rubén, pues quisiéramos empezar por el tema que pues sigue acaparando notas en los medios de comunicación, el tema de la marcha que se dio en el Palacio Nacional ya hace casi 15 días, y aunque el gobierno federal insiste en demeritarla, que no pasa nada, la presidenta dice no me van a doblar, parece que demeritan esta marcha, parece que no les importa, pero le siguen dando espacio en la mañanera, le siguen dando espacio a hablar y hablar y hablar de la marcha. Pues pareciera que sí les importó, que sí les pegó mucho esta marcha, como para darles juego ya casi 15 días. Primero decir que, los medios lo han retomado poco. Nos hemos centrado en la marcha en la Ciudad de México, pero hubo marchas en una treintena o cuarentena de ciudades. Más de 50 ciudades. Más de ciudades donde no hubo ningún incidente, todas pacíficas, algo en Guadalajara, pero el resto nada. Entonces solo hubo incidente en la Ciudad de México, y es muy evidente que el grupo, el bloque de negro, que estaba en la plaza, no venía con la manifestación. Es muy evidente que ese grupo ha intervenido en todas las manifestaciones de la oposición, en este gobierno, en el gobierno de López, pero también en los gobiernos anteriores. Uno tiene derecho a pensar que se trata de una estructura que depende de la policía de la Ciudad de México, que se utiliza precisamente para reventar marchas pacíficas, para quitarles legitimidad, para construir una narrativa que hable de la violencia y no del contenido de la marcha. Y yo no veo, si dicen que son tan buenos, este señor García, secretario de Seguridad, que fue secretario de Seguridad en la Ciudad de México y que dejó a uno de su equipo en la ciudad, ¿por qué no nos lo presentan quiénes son los que dirigen estos grupos? ¿Por qué no están encarcelados en proceso de juicio y nos tratan de construir por otro lado? Uno tiene el absoluto derecho, a partir de los datos, de pensar que se trata de una estructura que depende de la Policía de la Ciudad de México y que se utiliza para desprestigiar a sectores ciudadanos, independientes, autónomos o de la oposición. ¿Por qué este grupo nunca está en las marchas de Morena? ¿Por qué no está en las manifestaciones del gobierno? Solo se hace presente y quién sabe de dónde salen, cuando es ciudadanos, lo independiente o gentes de la oposición los que hacen estas manifestaciones. Y me parece que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y el jefe de la policía de la Ciudad de México nos deben a la sociedad mexicana una explicación de quiénes son estos, y que nos le muestren y que nos los enseñen, y de eso no hay nada, como si no existiera, una vez que embarraron, ensuciaron la manifestación, que me parece absolutamente legítima y limpia. Rubén, precisamente lo que tú mencionas, se ha desviado un poquito el tema. Hoy vimos hace unos días que la propia dirigente nacional de Morena, pues en este arropo que hacen a la presidenta de tratar de salvarla de las críticas, de tratar de salvarla de lo que realmente está exigiendo la gente, porque la gente está exigiendo, pues, o más bien protestando por la falta de resultados del gobierno federal en cuestión de salud, en cuestión de seguridad, en cuestión de muchas cosas. Está fallando, está quedando a deber el gobierno de Morena, pero hoy sacan un contrato de un muchacho, un influencer, al que le pagaron supuestamente 2 millones de pesos, eso no lo sé, y hoy la discusión se centra en eso, hoy las voces están centradas en eso. ¿Es relevante realmente a estas alturas hablar de si le pagaron o no a un muchacho 2 millones de pesos? ¿Por qué lo digo? Porque muchos dirán, bueno, pues sí, pues fueron muchos borregos y ahí están las evidencias, pero hoy
¿Realmente es relevante hablar de eso? Absolutamente irrelevante. Y qué bueno, pues si se usaron 10 influencers que invitaron a la marcha, pues qué bueno, de eso se trata, que utilices los medios, que utilices gente que pueda invitar a otros y que los convoque, que si cobraron unos y otros no, me parece absolutamente irrelevante. Pero es la manera de distorsionar la realidad, de construir fantasmas que a sectores de la población cercanos a Morena les gustan este tipo de cosas, como si fuera un gigantesco de comer. Es una estupidez. Es increíble. O sacar esto que lo dijo la presidenta, pero también lo ha dicho Adán Augusto y lo ha dicho en Monreal, que son fuerzas extrañas del extranjero, como parecieran igual de fascistas en este discurso que lo que fue el viejo PRI, acusando a los estudiantes del 68, que fueron los comunistas en un complot que estaban atrás. Por favor, es ridículo. Y sí hay a veces en el discurso de la propia presidenta, pero también de Morena y de algunos personeros de Morena que uno podría identificar con un discurso de tipo fascista. Yo no estoy diciendo que sean fascistas, estoy precisando un discurso de tipo fascista que incluye, pues, mentir, que incluye construir unos horizontes que tienen que ver con los malos, los complotistas, los que atentan contra la patria, etcétera, que me parece sigue la lógica de un discurso de corte fascista. Oye, la respuesta de la presidenta, ¿qué te parece cuando un día después de la marcha pues sale a decir que ella es invencible? Y muy al estilo López Obrador, somos invencibles junto con el pueblo. ¿Qué te dice? Pues eso quiere decir la expresión de su debilidad. Nadie fuerte lo dice, simplemente lo eres. Cualquier gente que tiene que decir soy inteligente es que porque es muy pendejo. Si alguien tiene que decir soy muy fuerte es porque es débil. Solo lo demás es solo, se demuestra por sí solo. Tu talento se demuestra en la vida de los hechos, sin que tú digas que eres talentoso. Tu fuerza y tu capacidad de convocatoria se demuestra por la vía de los hechos, sin tener que hacerte publicidad. Cuando te haces publicidad de eso, es expresión o de que no eres inteligente y de que eres débil. Oye, el tema de Michoacán, que todavía surge precisamente el lamentable asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, precisamente es la bomba que explota este movimiento social, que insisto, lo está debilitando el gobierno, pero bueno, vamos a ver cómo toma forma en los siguientes meses. La respuesta también de la presidenta de culpar, me llamó la atención cuando ella sale y dice, bueno, es que fue culpa de Calderón, fue culpa de Enrique Peña Nieto, porque sus estrategias, principalmente la de Calderón, la lucha contra el narco, que sigue siendo muy recordada por los morenistas, que fue un fracaso. Y hoy la presidenta se escuda en Calderón para decir, ellos empezaron esto, ellos patearon el avispero, la violencia que hay en México es culpa de ellos. Pero no habló nada de los abrazos y balazos de López Obrador, que también fue una estrategia pésima. Bueno, ni había estrategia, ¿no? Pero fue un gobierno pésimo en cuestión de seguridad. Yo sobre el caso concreto diría dos cosas. Uno, pues la manera de comunicar la situación. Y dos, el contenido de esa comunicación. Uno, sale 18 horas después de que pasaron los hechos, y tratando de minimizar, cuando medio se trata de corregir después de que comete el error en la mañanera del lunes. El 1 de noviembre es asesinado Manzo, que eso es un sábado, y ella sale en una mañanera de un lunes. 18 horas después, muy mal manejado, de una insensibilidad brutal, que es alguna de sus características. Es una persona insensible al dolor ajeno, pues lo ha demostrado de una y otra vez. Eso no es lo suyo. Podrá tener otras virtudes, ser sensible con nosotros, ser sensible al dolor, ser solidaria al dolor, de eso no se le da. No está. Entonces, uno es el error de la comunicación, que lo hace más grande el tema y el problema, me parece. Y dos, es pues siempre esta idea de que una concepción muy particular de la presidenta, que tiene un doctorado, yo no esperaría que una gente que tiene un doctorado tendría una visión bastante más compleja de la realidad. Para ella el pasado se reduce al gobierno de Calderón. No hay
el pasado milenario de México se reduce al gobierno del presidente Calderón del 2006 al 2012. Todos los males de este país se deben a este presidente que gobierna del 2006 al 2012. Él es el culpable de todos los problemas del presente. Me parece no solo simplista, sino ridículo, y no pienso que pueda convencer absolutamente a nadie. Para ella el pasado, solo insisto, son esos 6 años. López Obrador no es pasado. ¿Por qué no es pasado López Obrador? Porque es el presente continuo que sigue gobernando, es el maximato y no se atreve a diferenciarse, por eso lo asume como parte de su gobierno. Eso no es pasado, los 6 años de López Obrador, y no es pasado Peña Nieto porque es intocable por los acuerdos que hizo con López Obrador para que López Obrador ganara, y quien se encargó de combatir a Anaya, candidato del PAN, eso quedó a cargo de Peña Nieto. Ese fue su papel en la campaña y es intocable, absolutamente intocable. Entonces, el pasado se agota, comienza y termina con Calderón, y ese es un mantra, y repite, y repite, y repite, y no reconoce su propio fracaso. En 11 meses ha resultado una presidenta malísima. Los niveles de inseguridad dicen que desmeñó, no es cierto, la economía no crece, el empleo no crece, la salud sigue siendo un desastre, la educación es un desastre. Entonces, pues no veo, y puede ser que en esa construcción que comenzó y coaguló López Obrador de que todas las culpas recaían en Calderón, ella retoma lo que su maestro y guía le enseñó, y cada vez que hay un problema, pues vuelve a ser Calderón en el periodo 2006-2011 la génesis de todos los problemas de México, y no acepta y no enfrenta su incapacidad y su propia realidad. Rubén, tú fuiste integrante de un gobierno de derecha, la transición, a ti te tocó vivir la primera transición en el país, en el gobierno de Vicente Fox, que pudo o no gustarle a muchos, es muy cuestionado todavía hasta la fecha, pero ¿qué diferencia tú ves? Y quizá, ¿por qué te lo pregunto? Precisamente por estos señalamientos de siempre hacen los de Morena, ¿y tú cuándo estabas? ¿Qué hacías? O ¿cómo cuestionabas tú al PAN, al PRI? ¿Qué diferencia ves tú hoy entre un gobierno encabezado por Vicente Fox, que fue el que abrió, insistimos, esta brecha a la transición en México, y un gobierno de Morena? Ya no meto a Peña Nieto porque pues, el PRI gobernó siempre, retornó el PRI, pero ustedes dos han sido la transición. ¿Qué diferencia ves? A ver, primero que ubicaría el gobierno del presidente Fox como un hecho histórico. Juzguemos después si fue buen gobierno o no, un hecho histórico que es el gobierno de la alternancia. Y solo las alternancias ocurren en 2 posibilidades. O cuando tú vienes de un régimen dictatorial e ingresas a un régimen democrático, cosa que ocurrió en muchos países de América del Sur, pero ocurre una vez. Y ocurre también cuando dejas atrás un régimen autoritario como fue el del PRI, que gobernó 80 años y te toca ser el primer. Entonces, el gobierno de Fox, te guste el personaje o no, es el gobierno de la alternancia. Y con él comienza la democracia mexicana en el año 2000. Entonces, los demás gobiernos, el gobierno de Calderón, el gobierno de Peña, el gobierno de López Obrador, el gobierno de Claudia, pues son los gobiernos que siguen a partir de la alternancia, pero es la sucesión de un gobierno a otro gobierno, ¿no? Entonces, yo sí pienso que, yo soy juez y parte, y no puedo ignorar que yo participé, y es para mí un enorme orgullo. Yo no soy panista, no voy a ser nunca panista, pero tengo enorme orgullo de haber participado en el gobierno de la alternancia. Yo siempre quise que el PRI se fuera, y me tocó la oportunidad, invitado por el gobierno del presidente, pero muy raro, invitado por Durazo, secretario particular del presidente, ahora gobernador. Ahora Morena. Y a mí me invitó él a cogestionar la secretaría particular. Y yo, para mí es algo importante en mi vida haber participado en el gobierno de la alternancia que sacó al PRI de los Pinos, después de 80 años. Pues yo pienso que había honestidad, que había real talante democrático,
que había un gran respeto por los derechos humanos, que había un respeto real por la libertad de expresión, que era un gobierno que no mentía, que con otras muchas limitaciones. No tuvo un programa claro de gobierno, no hizo lo que debería para haber saldado cuentas con el PRI y haber llevado a la cárcel a un montón de corruptos o violadores de los derechos humanos, etcétera. Se decidió no hacerlo para llevar la cosa en paz. Y yo no veo en este gobierno, desde López Obrador y la presidenta, es un gobierno que roba, es un gobierno asociado al narco, es un gobierno que miente, es un gobierno que reprime, es un gobierno que violenta la libertad de expresión. Lo veo todos los días. Es un gobierno con todas las debilidades y claudicaciones y errores del gobierno de Fox, que abría el espacio para democratizar el país, y este gobierno vuelve a restaurar el viejo régimen, el viejo régimen en particular de Echeverría, que es cuando López Obrador entra al partido, al PRI, y para él es como su imagen, este autoritarismo, personaje centrado todo en él, una república central con un presidente que controlaba todo sin poderes. Ese es el ideal de López Obrador, que se forma en el PRI de Echeverría cuando él entra. Y en ese sentido, pues es absolutamente opuesto este gobierno de la restauración del régimen presidencialista, estatista presidencialista, a un gobierno que le toca ser el primer gobierno que asume el régimen democrático en el país. Oye, el gobierno de Fox, los gobiernos panistas, te lo pongo así, ¿pactaban con el narco? Yo pienso que uno tiene que pensar que es complejo. De lo que yo viví, definitivamente no. Pero no puedo dar la mano por todos los gobernadores o por todos los... ¿Que doy la mano por el presidente Fox? Sí. ¿Que pudo haber sido débil? Y que sí. ¿Que no hubo una estrategia? Pues no. Y entre otras cosas te voy a decir por qué no, Alex. El gobierno del presidente Fox es el gobierno de todo el siglo XX más pacífico. Cuando él recibe el gobierno, son 11 homicidios dolosos por 100,000 habitantes, termina en 8, lo asume Calderón en 8, lo deja en 16, lo toma Peña Nieto en 16 y lo deja en 24, lo asume López Obrador y lo deja en 32, que es lo que recibe la presidenta Claudia Sheinbaum, que dice que se ha reducido en 30% los homicidios dolosos, pero no aclara que ha crecido en casi 40 el número de los desaparecidos, porque están poniendo homicidios dolosos en el rubro desaparecidos o en el rubro no identificados. Y en ese sentido, objetivamente, no había un problema particular de violencia en el sexenio de Fox. Y por eso probablemente, y es la explicación más fuerte, no había un tema del crimen organizado, no era tema, en la medida en que no había violencia. Te lo pregunto porque se habla mucho, incluso se ha documentado que durante el sexenio precisamente de Fox es cuando tiene su máximo crecimiento y expansión el cártel de Sinaloa. Incluso se registró la fuga del Chapo. ¿Qué atribuyes tú esto a una mala estrategia de seguridad de Fox? ¿Qué pasó ahí? Yo negaría la mayor expansión. La mayor expansión es con López Obrador, como nunca. El control del 30% del territorio nacional se da en la época de el presidente López Obrador. Errores absoluta, es una irresponsabilidad enorme los que tenían en la cárcel al Chapo, que después a Peña también se le va. No supieron neutralizar la capacidad del cártel de Sinaloa. Pero vuelvo, en la época de Fox independiente, no existían los Zeta. No había este nivel de violencia, insisto, es el momento de menor violencia en la historia moderna de México, el periodo de Fox. Nos guste Fox o no nos guste, hay que irse contra datos, estas discusiones se hacen con datos, ¿no? López Obrador son 200,000 muertos. En el gobierno de Fox no debía haber llegado ni a 60,000. Entonces, pues son 6 por 4, son
más de 300% más asesinatos en el gobierno de López que en el gobierno de Fox. Entonces tuvo contranúmeros, puede decir, pues lo hacía muy bien Fox, lo hacía muy mal este tipo, López Obrador. Contranúmeros, no contra simpatías, antipatías, no con filias o fobias. Hay que discutir con números, se discute con números. El número de menor violencia de la historia de México es el sexenio de Vicente Fox. Desde tu perspectiva, Rubén, como analista, como integrante incluso de un gobierno, vemos que en cada sexenio, cada presidente o cada sexenio, hay un grupo criminal que es hegemónico, ¿no? Hoy lo estamos viendo con López Obrador, el cártel Jalisco Nueva Generación, en su época con Peña Nieto también tuvo cierto crecimiento un cártel. Cada presidente tiene su cártel, es parte, perdón la insistencia, de las negociaciones. Yo pienso que no, depende de otras muchas circunstancias y condiciones, entre otras el mercado de los Estados Unidos, el tipo de drogas que está consumiendo el mercado de los Estados Unidos, que rearticula cómo se mueven los carteles mexicanos. Pues si todo tu negocio era vender cocaína en Estados Unidos, entonces tenías que traerla desde el Cono Sur, desde Perú, desde Colombia, Ecuador. Si eso no es el negocio, y el negocio es ahora drogas opioides sintéticos como el fentanilo, pues eso es China, la India con los precursores. Esto es el Golfo, es el Pacífico mexicano, se desplaza de las rutas que eran el Atlántico mexicano por el Golfo. Tiene que ver con muchas condiciones, pienso yo. Pero y en eso puedes tener razón, habría que sentarse con cuidado, así hay espacios de crecimiento de ciertos carteles en determinados momentos, cosa que hoy pienso que ya no podemos usar el cartel, porque cartel está asociado al negocio del tráfico de drogas, y hoy para ninguno de los grupos del crimen organizado la droga es el más importante de los negocios. Se han diversificado, es el huachicol. 25, 30 actividades. En algunos estados el mayor riqueza es la extorsión. Si tú pusiste al gobernador y el gobernador no te hace nada y gozas de abrazos y no balazos, pues eres el dueño del territorio, entregado por el gobierno a ti. Tú pones a los presidentes municipales, tú pones a los jefes de la policía, y el cobro de la extorsión, el derecho de piso es de dimensiones inenarrables comparado al tráfico de la droga, pero ya hay otras muchas cosas: tráfico de blancas, migrantes, venta de productos ilegales, derecho de piso, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimos. Control de las peleas de gallos, control de las carreras de caballo, control de las apuestas, control de los palenques, control de los casinos, control de las maquinitas en las tiendas. Es infinito el número de actividades en las que está hoy, y por eso me parece mejor grupos del crimen organizado, porque eso es lo que son consorcios que articulan un conjunto de actividades complejas que constituyen entes muy poderosos, con estructuras, unas solo dedicadas a la administración, que a lo mejor tienen a un chico doctorado en una universidad gringa, haciendo las finanzas, porque están dedicados a eso también, o a los bienes inmobiliarios en los Estados Unidos. Sí, ya se profesionalizan. Absolutamente. Yo no son el área de la violencia, y otros son el área de todos estos tipos de negocios. Rubén, si me lo permites, vamos a ir a un corte. Muchas gracias a la gente que se está conectando. Estamos platicando con Rubén Aguilar Valenzuela sobre pues todo el tema que está pasando con el tema de las marchas, el resultado del gobierno federal en materia de seguridad. En fin, vamos a ir a un corte y regresamos con el remate de esta entrevista. Regresamos al cuadrante, estamos platicando con Rubén Aguilar Valenzuela y pues Rubén, antes de irnos al corte estábamos platicando con este tema de la diversificación del negocio ya no hay que llamarle cárteles, ahora es crimen organizado. Tienes razón, porque está diversificando las actividades. Tú dices que ¿es la extorsión el negocio ilícito más redituable hoy del crimen organizado? Hay que ir viendo con cuidado. Yo te diría, por ejemplo, que en el caso de Michoacán, sin duda.
el caso de Michoacán, entre la venta del limón y la venta del aguacate y algún otro producto minero, deben de ser 5,000 millones de dólares de exportación al año. Y pues si tú le ves que el crimen organizado con los 5 o 6 grupos que se mueven en el estado de Michoacán, pues cobran al que recorte el limón por kilo de lo que cortó, cobran por el kilo que sacaste del campo, cobran no sé qué, cobran las hectáreas de lo que tienen sembrado de aguacate, más compran por caja de aguacate. Es un negocio gigantesco, gigantesco. Si estamos hablando de que son 5,000 millones de dólares solo en ese estado, de exportación de aguacate, limón y alguna otra cosa. ¿Para cuánto quieres? ¿Para el 50%? ¿Para el 20%? ¿Para el 25%? ¿Que es lo que están cobrando en la suma? Pues ahí 10% serían 500,000, 20% serían 1,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, pues es unas cantidades brutales. El derecho de piso de casinos en los estados donde hay, por ejemplo, en Coahuila, cuando Rubén Moreira llega de gobernador, que todo eso está narrado en el libro que escribimos, Jaque Mate al crimen organizado. Por ejemplo, primer análisis, ¿dónde está la mayor extorsión que hay en el estado y el mayor ingreso para moverse los carteles en el caso de Coahuila? El derecho de piso de los 2 casinos de Torreón. ¿Qué hay que hacer? Cerrarlos. Siguen cerrados. No es que estés en contra del juego, estás en contra de la extorsión. Y si la condición para que no haya es que los tienes que cerrar, pues los cierras, y le vas cortando el espacio para que el crimen se reproduzca. Y en ese sentido, pues sí me parece hoy día, no me arriesgaría un dato preciso a nivel nacional, Alex, pero que sin duda es una de las más importantes fuentes de ingreso de los diferentes grupos criminales que existen en el país, sin duda. Y para eso quieren el control del territorio, y eso se los regaló el abrazos y no balazos. Porque si te vas a un territorio y nadie te va a perseguir, pues lo único que haces es te expandes y sigues. ¿Qué está haciendo la presidenta de México hoy que no tiene el control de la soberanía nacional porque no controla el 30% del territorio? Lo controlan otros grupos que no es el gobierno. ¿Qué está haciendo la presidenta dónde está enfrentando el crimen organizado? Se lo van a regalar. Mañana va a ir a una mañanera el líder de el Jalisco Nueva Generación o el líder del cartel de Sinaloa dice: señor presidente, usted es muy buena gente, aquí le venimos a entregar el territorio. Por favor, eso solo pasa con el uso de la fuerza pública sobre la cual ella tiene el mando porque es la comandante en jefe. ¿Quién puede decidir recuperar el territorio y en razón de eso recuperar la soberanía? Solo ella. Si no lo hace, seguiremos sin control del 30% del territorio y este país entonces no es soberano porque hay otras fuerzas que lo gobiernan. Rubén, ¿consideras entonces tú que los gobiernos, por ejemplo, de Peña Nieto, el gobierno del abrazos no balazos, tendría que haber seguido con la lucha antinarco de Calderón, con la guerra contra el narco? Peña Nieto la siguió. Sí, metió a... Peña Nieto la siguió más o menos igualita, con más muertos. López Obrador no la siguió, pero fue mucho más violenta su sexenio, y te voy a decir por qué. No la siguió, negoció con el abrazos no balazos, no uso de la fuerza pública porque genera más violencia. Entonces, ¿por qué hay muchos más muertos en el gobierno de López Obrador como en ningún otro en la historia moderna y no moderna de México? Todo el siglo XX no hay nada semejante que esos 200,000 muertos. Y ahí va la compañera presidenta con la... fue porque tú, cartel de Sinaloa, y yo, cartel Jalisco Nueva Generación, yo quiero tener el derecho en este estado de abrazos y no balazos. Pero yo no lo quiero compartir contigo. Yo quiero vivir de ese privilegio que tú me estás otorgando y entonces expandir mi lógica de extorsión, etc. Entonces se violentó muchísimo la disputa entre los grupos. Quien abrió el espacio de la disputa fue la estrategia errónea
entreguista, traidora de la patria de López Obrador. Oye, el tema, para ya cerrar este asunto de los sexenios pasados, que todavía se les recuerda mucho en la 4T y parece que los van a seguir recordando durante el tiempo que estén. El baño de sangre que hay hoy en México, ya lo explicaste tú muy bien, ya explicaste el tema de Calderón, ya explicaste el tema de Fox, el tema de los abrazos no balazos, pero de manera general, el baño de sangre hoy también sería una herencia de los gobiernos panistas, del gobierno de Calderón. El baño, si fuéramos a recuperar el territorio, que implicaría baño de sangre, una herencia absoluta de López Obrador. Claudia Sheinbaum es su discípula predilecta y está actuando igual que su mentor y líder. No está actuando en la lógica de recuperar el territorio. El territorio sigue en manos de grupos del crimen organizado, por lo menos 30%, como lo reconoce el ejército de los Estados Unidos, y en mi plática en la que doy cuenta, en mi última conversación con el general Gaitán Ochoa, que fue subsecretario de la Defensa, el artículo que publicó este lunes, él dice que el 30% del territorio está en manos del crimen organizado, que en esos territorios el narco pone a los gobernadores y a los presidentes. No lo está diciendo Rubén Aguilar, lo está diciendo un general de división, que está enterado de esta división, que fue subsecretario, que tiene una enorme fama en el ejército como estratega. ¿Qué está haciendo la presidenta contra eso? Nada. Están hablando, es que vamos a meter más inteligencia. Inteligencia. Yo le puedo decir, señora presidenta, Andy López Obrador es un ladrón. Ya está en la mesa. Adán Augusto López es un ladrón, está en la mesa. El gobernador Rocha es un ladrón narcotraficante. Alfonso Durazo. ¿Qué inteligencia necesito? Es hacerse pendejo. Lo que hay que hacer es ir por ellos. Y hay que ir por el territorio. El gobierno, tú dices, el territorio está en manos del crimen y el gobierno está en manos de López Obrador. Yo pienso que la presencia del maximato de López Obrador es enorme en el gobierno de la presidenta. Él dejó más de la mitad de los secretarios, más de la mitad. Puso a la secretaria de Gobernación, le dejó unos poquitos a la presidenta Sheinbaum. Él dejó al líder de la Cámara de Diputados, él dejó al líder de la Cámara de Senadores, él dejó a la presidenta del partido, él dejó al secretario de organización del partido. Todos son... Le siguen reportando los diputados y los senadores a López Obrador, no le reportan a la presidenta. A la presidenta un Andy López Obrador, un Adán Augusto López, le hace un daño infinito, si todos sabemos que son corruptos, pero ahí los tiene. ¿Por qué los tiene? Porque no puede ir en contra del presidente López maniatada Obrador. La presidenta completamente. Yo pienso más que maniatada. Sí. Sí. Oye, estos amagues de Estados Unidos, que también ha sido otro tema que han puesto sobre la agenda el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, estos amagues del gobierno de Estados Unidos de intervenir para combatir al crimen organizado. Incluso después de la marcha hubo reacción de Estados Unidos y el gobierno ha reaccionado, como incluso los seguidores del gobierno, el propio grupo de senadores, de diputados, se asustan con la intervención y dicen, es que es un peligro que Estados Unidos nos quiera invadir, es que es un peligro y no lo vamos a permitir. ¿Qué opinas al respecto? Nunca lo van a hacer. No está en la lógica de los intereses de los Estados Unidos. Ellos, de una manera mucho más barata, consiguen lo que quieran del gobierno de México. La imposibilidad de la reacción en el caso solo hipotético de que decidieran los americanos invadir el territorio, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. En 3 minutos estamos derrotados. Dijo la presidenta que hay que cantar el himno nacional. Pues sí, cantemos y envolvámonos como Juan Escuti en la bandera. Podemos hacer de esas cosas, pero militarmente no tenemos. El general Gaitán Ochoa, al cual he hecho referencia, él me decía el lunes, la semana pasada, pero el artículo sale, mira, la única manera de negociar, de enfrentar el tema de la soberanía con los Estados Unidos no es militar, sino todo eso pasa por relaciones exteriores, acuerdos, negociaciones, y los americanos saben, pueden ser de derecha, incluso fascista como Trump, pero
no son imbéciles, y ellos van a la lógica de sus intereses, y en razón de eso una intervención armada no está en su lógica. Les es carísimo, costosísimo, e implicaría el rechazo de la sociedad americana. Las familias americanas no están dispuestas a mandar a sus hijos a las guerras. ¿Cuál sería entonces el verdadero riesgo de este discurso que trae el gobierno federal? El discurso de respecto... De esta intervención de Estados Unidos, que lo ven como un riesgo. Propaganda política. Su base social le fascina estos nacionalismos primitivos, ramplones, que no tienen nada que ver con el verdadero nacionalismo, que es eso: control del territorio, desastre de los que matan. Eso no lo van a hacer nunca. Entonces es un discurso político que alimenta su base social, y que esto de moverse en la bandera y de cantar el himno nacional, pues eso es reproducción de unos imaginarios en razón de control político. Entonces el riesgo está en Estados Unidos, está en nuestro país. El riesgo no es riesgo, es una realidad. El 30% del territorio está en manos del crimen organizado. Los enemigos mayores de México están dentro de México, y el gobierno de México no hace nada en contra de ellos. Es más, renuncia públicamente a enfrentarlos. Entonces, pues si a ellos les gusta usar esas palabras, a mí no, pero si seguimos el discurso solo así, pues tú dirías, esos sí son traidores de la patria. Si ves que hay unos invasores que controlan el territorio de la patria y no haces nada contra ellos, pues eres un traidor de la patria. Oye, Rubén, tus proyecciones, ya casi nos vamos, tus proyecciones para la elección del 2027, después de esta movilización de pues la llamada generación Z, que insisto, pues no todos fueron generación Z, había, como dice el gobierno federal, chavorrucos, había de todas las edades en esta movilización. Tus proyecciones, ¿va a haber un voto de castigo para Morena? ¿Este movimiento realmente va a tener un desarrollo o fue un chispazo nada más? Yo sí pienso que en términos políticos y en términos de un amplio sector de la sociedad mexicana, sí hay un antes y un después con el asesinato de Carlos Manzo, un presidente municipal que pidió protección a la presidenta y que la presidenta no se la dio. Él nunca se lo pidió al gobernador, porque él sabe que el gobernador Bedoya es parte del crimen organizado. Entonces no le vas a pedir a un criminal que te vaya y te proteja. La presidenta sabe que Bedoya es parte del crimen organizado. Entonces el plan Michoacán nunca va a funcionar, porque para que empezara a funcionar hay que llevar a la cárcel a Bedoya y no lo van a hacer. Entonces a mí sí me parece que ahí se teje una nueva realidad. Una expresión muy rápida e inmediata es que Morena perdería Michoacán en 27, según ya todas las encuestas. Ya lo hacía desde que vivía de Manso, ahora con su mujer también. Eso no es un dato menor, y me parece que se va a empezar a construir una realidad política distinta, que ya no es estás caminando como si nada pasara. Hoy empieza a haber problemas muy serios para Morena. Empieza un sector de la sociedad a pensar en altos porcentajes, arriba del 70%, que este gobierno es corrupto, que el país no es seguro, que no funciona el sistema de salud, que no funciona el sistema de educación, etcétera. Hay un reclamo real en términos de la sociedad. Entonces, pues sí me parece que cualquier sólida proyección de lo que pudiera ocurrir de cara al año 30 pasa por qué va a ocurrir con la recomposición del Congreso en el año 27, y con estas 17 gobernaturas más las 30 legislaturas locales más los 1,200 presidentes municipales. Y yo sí veo un escenario no contemplado en octubre del año pasado para Morena. ¿Qué quiere decir eso? Que me parece que no está en condición de hoy ganar todo. Veo altas posibilidades de que pueda perder la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que nunca la ganó, sino fue una sarta de cochinadas de interpretación de la Constitución con el aval del INE y con el aval del Tribunal Electoral. Ellos tuvieron el 54% del voto y tuvieron la oposición el 46%, y a la hora de la entrega de los puestos ellos tuvieron el 70% y a la oposición le dieron el 27%. Es un acto, una cochinada legal brutal, pero en ese sentido yo sí pienso que no tendrán la mayoría
la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no podrán hacer las cochinadas que hicieron en el año del triunfo de la presidenta Claudia Sheinbaum en 24. No sé cómo iremos viendo. Yo por lo pronto veo que es dificilísimo que puedan ganar en Michoacán, veo difícil que puedan ganar Sonora, y empezamos a hacer un recorrido por el territorio, pero había que ser mucho más fino y no como intentar que quisiera que no ganara. No se trata de eso, de mis deseos, sino analizar el mapa electoral con cuidado. Sí me parece que están en una condición que no estaban hace 10 meses. Mi querido Rubén, pues desafortunadamente el tiempo se nos ha ido. La verdad que interesante plática, siempre es un gusto charlar contigo y pues te quiero agradecer. Y pues tu mensaje final para la gente que te está viendo en 22 estados de la República. Una invitación a pensar por nuestra propia cuenta. Necesitamos ser críticos y la crítica solo viene a partir de la conciencia personal y de una conciencia personal ilustrada. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que informarnos y acercarnos a medios de difusión como es Cuadratín, que tiene una información objetiva, que uno puede confiarse de ella y evitar pues nutrirse en la información de todas esas redes sociales compradas por presidente de la República, en particular por Jesús Ramírez, para alterar la realidad. Sí hay medios en este país que dicen qué está pasando en este país, como Cuadratín, como Animal Político, como hay espacios en el país. Una invitación a hacerse ustedes de información y con su propia conciencia y con su propio criterio decidir lo que realmente está pasando en este país. Gracias, Rubén. Y gracias a usted por el favor de su atención. Mi nombre es Alejandro Gálvez. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos aquí la próxima semana. Descanse.